Shabbat Shalom, está la congregación Beit Finales del sector Candelaria en Arecibo, en la carretera número 2, y esta que le habla es la Roa y la doctora Marisa Rivera. Esta semana tenemos dos parashot, nos corresponde no una sino dos parashot, y esto sucede en algunos Shabbatot del año, donde necesitamos unir dos secciones de la Torá para poder lograr que todo el libro sea leído finalmente en el ciclo de un año. Y en los nombres de nuestras parashot, el ayer pareciera hablarnos de este preciso hoy acerca de nuestro mañana. Parashat Tazria, esta parashat la encontramos en el libro de Levíticos, o Vayikra, capítulo 12, versículo 1 al capítulo 13, versículo 59, y su significado es: ella da semilla. Luego vamos a estar entrando en la parashat Metzorah, la cual se encuentra en el libro de Vayikra Levíticos 14:1 al 15:33, y Metzorah significa infectado. Tazria, por un lado, viene de la palabra cera, que es semilla. El texto nos habla del momento en que una mujer queda embarazada para transformarse en generadora de vida. O sea que en su seno comienza a gestarse esa semilla que alumbrará en el futuro nuestra vida. Y Metzorah, por su parte, refiere a una terrible enfermedad generalmente asociada a la lepra, una plaga que azotaba en aquel tiempo sin distinción social, académica, religiosa o etaria, y cuya única acción preventiva de contagio era la reclusión y el distanciamiento social. Entramos de lleno entonces a la parashá, en el capítulo 12, versículo 2, donde nos dice: habla a los hijos de Israel y dile, cuando una mujer conciba y dé a luz varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación será impura. En la sociedad, la pureza e impureza no eran únicamente conceptos físicos o rituales. La pureza también estaba estrechamente relacionada con la Kadushá, con la santidad y la justicia de Yahweh. Un individuo impuro no tenía permitido entrar en el Mishkan y estaba separado del servicio a Yahweh. La purificación era, por lo tanto, un proceso importante para la restauración de la Kadushá del individuo. Y es común preguntarse por qué una mujer quedaba impura después del parto, según esta ley escritural. Y la respuesta radica en la creencia en que la pérdida de sangre, ya sea menstrual o de parto, era vista como una mancha en la pureza del cuerpo. Y este concepto se originó en la creencia de que el cuerpo humano es sagrado y debe ser tratado con el mayor respeto y cuidado. La pérdida de sangre representaba también una pérdida temporal de esa Kadushá, de esa santidad, y por lo tanto requería un proceso de purificación para devolver la Kadushá a la persona. Y aunque hoy en día muchos no siguen estas leyes de la misma manera, podemos aplicar los mismos principios a cualquier cambio significativo en nuestra vida. Es importante reconocer la necesidad de purificación después de un cambio profundo y buscar la conexión con Abba a través de la reflexión, la oración y nuestra relación con la comunidad, con la Cajal. Entonces recordemos siempre que nuestro cuerpo es sagrado y debe ser tratado con el mayor cuidado y respeto, porque ese cuerpo que usted tiene no es suyo. Ese cuerpo, dice la Escritura, que Abba se lo prestó a usted. Su alma la depositó en este cuerpo, pero dice que al final usted tendrá que dar cuenta sobre lo que hizo con este cuerpo, porque este cuerpo es prestado. Por tanto, nos pide que tenemos que tratarlo con respeto y con cuidado. En el capítulo 12:3 dice: y al 8º día la carne del prepucio de él será circuncidada. La circuncisión es la señal del pacto entre Yahweh y toda la descendencia de Abraham, como está escrito en el libro de Bereshit, capítulo 17, versículo 11 al 13, donde dice: seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Y asimismo el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, o cualquier
extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero, y así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Ahora Yahweh por medio de Moshe está reafirmando el pacto que fue dado a los patriarcas. ¿Dónde está eso escrito? En el libro de Yohanan, capítulo 7, versículo 22, donde dice: por eso Moshe os ha dado circuncisión, no porque sea de Moshe, sino de que de los padres, y en el Shabbat circuncidáis al hombre. La circuncisión no viene del tiempo de Moshe, sino viene del tiempo de ¿quién? De los patriarcas. Y biológicamente hablando, el octavo día es el mejor momento para circuncidar al hombre, y es el día cuando la coagulación de su sangre es más eficaz que en ningún otro momento en su vida. Por el Brit Milá, el pacto de circuncisión, será marcada en su cuerpo la señal de la responsabilidad de presentarse ante Yahweh durante toda su vida, como está escrito en Shemot, capítulo 23, versículo 17, donde dice: 3 veces al año se presentará todo varón. En el capítulo 12, 4, dice: y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días. No tocará ninguna cosa consagrada, ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Este texto enseña que aunque haya más derramamiento de sangre durante los 33 últimos días de su purificación, no hará falta añadir más tiempo a los 40 días totales. Y aquí no aplica la misma ley que para la menstruación, que es la nidad, cuando se añaden 7 días más en el caso de que ella haya flujo de sangre fuera del tiempo de la semana de nidad. Capítulo 2 y versículo 5 dice: pero si da a luz una niña y quedará impura por 2 semanas, como en los días de su menstruación, y permanecerá en la sangre de su purificación por 66 días. Ve que ahí es más tiempo que con el niño. Yahweh marca una diferencia entre varón y mujer. Y el hecho de hacer que la mujer quede más tiempo en recuperación después del nacimiento de una niña no es para discriminar a la mujer o discriminar al hombre, sino por otras razones que no están bien definidas en la Torá. El niño y la niña tienen la necesidad de afirmar su identidad sexual como varón y hembra respectivamente. O sea que después de su nacimiento, una niña tiene mayor necesidad psicológica que un niño de permanecer cerca de su madre. ¿Por qué? Porque las mujeres somos más emocionales y los hombres son más fuertes, ¿verdad? Nosotros lloramos con facilidad, pero saque una lágrima a un hombre. Porque desde niño a veces ellos aprenden, ¿verdad?, que los niños no lloran, pero los niños sí lloran, tienen que expresarse. Entonces, así que este mandamiento ha sido dado, entre otras razones, para ayudar a la niña a que tenga un buen desarrollo psicológico y posiblemente también de la madre. O sea que la tensión entre varón y hembra forma parte del ser humano, y un niño debe aprender a ser masculino y una niña debe aprender a ser femenina. O sea que Yahweh ha creado la diferencia entre hombre y mujer, y esa tensión es buena y necesaria para que la familia y la sociedad sean sanas. El niño tiene que aprender a vivir con esa tensión en relación con su madre y la niña con su padre. Somos diferentes, pero nos necesitamos para funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque Yahweh nos hizo varón y hembra. Y esa relación varón-hembra hace que cada individuo pueda funcionar correctamente. Durante el primer tiempo de la vida, la presencia de la madre crea en el niño un fundamento de confianza que luego es necesario en la relación con el Padre Celestial. Y por medio de la mamá, el niño aprende cómo es la ternura de Yahweh, como está escrito en el libro de Yeshaya, Isaías 66, 10 al 13. Por medio del cuidado de la madre, el niño entonces aprende que Yahweh le ama, le cuida, le nutre, le satisface y ante todo, que Él siempre va a estar presente ahí en su vida. Una buena madre está todo el tiempo pendiente del bienestar de sus hijos. Una madre normal no puede olvidar a su hijo, como está escrito en Isaías
49:15. ¿Puede una madre o una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Aunque tu madre te olvide, dice el poderoso, que Él no te va a olvidar. O sea que el sentimiento de la presencia de Yahweh es establecido por la madre durante los primeros tiempos en la vida del niño. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y dirán, ¿por qué no instruye el padre? Porque el mandato fue ¿a quién? Hacia la madre, de instruir al niño. Capítulo 2 y versículo 6 dice, cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá el Cohen a la entrada de la tienda de reunión un cordero de 1 año como ofrenda de ascensión y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. La olá representa la entrega total. ¿Qué nos enseña esto? En primer lugar, que la madre ahora tiene la oportunidad de renovar su entrega a Yahweh por medio de este sacrificio. Y a pesar del nacimiento de un hijo o una hija, ella tiene que seguir viviendo para Yahweh. El nacimiento de un hijo constituye una de las cosas más impresionantes en la vida de una mujer. Y es fácil que se olvide de su compromiso con Yahweh. ¿Por qué? Porque entonces toda su atención va a estar centrada ¿en quién? En el niño. Y eso no puede ser así. Es fácil que el niño tome el lugar de Yahweh para hacer lo más importante en su vida. Y es fácil que se olvide entonces de su Padre Celestial. Ella necesita reafirmar que el nacimiento constituye el cumplimiento de un llamado de Abba. ¿Por qué? Porque es Yahweh que quiere que ella tenga hijos. Conforme ella se entregue a Él, podrá entonces educar a sus hijos correctamente según su voluntad. Y por otro lado, el sacrificio de olá representa la entrega del niño a Yahweh. Los hijos no pertenecen a los padres, sino al Padre de los espíritus. Los padres tienen la responsabilidad de educar a los niños en el camino de Yahweh. ¿Por qué? Porque nacieron para Él, como está escrito en el libro de Malaquías, capítulo 2 y versículo 15. Continuamos en el capítulo 2 y versículo 8, donde dice, pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para la ofrenda de ascensión y el otro para la ofrenda por el pecado, y el Cohen hará expiación por ella y quedará limpia. El proceso de purificación después del nacimiento de un niño implicaba la presentación de una ofrenda de sacrificio en el templo, en Mishkan. Y como es evidente en este versículo, no todas las personas podían permitirse un cordero como ofrenda, porque no todo el mundo tenía, ¿verdad?, esa capacidad económica. Por eso se le permitía la sustitución de un cordero por 2 tórtolas o 2 palominos, con una para holocausto y el otro para expiación. Este versículo nos recuerda la importancia de la humildad y la empatía hacia aquellos en situaciones menos favorecedoras que nosotros. Además, nos inspira a buscar formas significativas de practicar nuestra fe, incluso en tiempos de dificultad económica. Y en conclusión, nos enseña que Yahweh siempre ha tenido en cuenta a aquellas personas en desventaja económica. ¿Y qué ha hecho Él? Les ha brindado oportunidades para que puedan practicar su fe. Pero a veces la gente, cuando no tiene dinero, porque parece que entienden que el dinero les da la felicidad, y no es así. Abba Kadosh en su escritura dice, buscad primeramente el reino y la salvación, y de lo demás yo me encargo. Y si no le crees entonces a Él dice, mira, los pájaros no trabajan y ellos comen. Los animales no trabajan y donde quiera ellos comen, porque el poderoso se encarga ¿de qué? Se encarga de alimentarles. Así mismo pasa con nosotros. Cuando usted no tenga, clama a mí, yo te responderé, dice Él, para que tú veas cómo abriré las ventanas de los Shamayim y derramaré en abundancia. En el capítulo 3 y versículo 2 dice, cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo una mancha clara, una mancha blanquecina, una mancha brillante y se convierte en afección,
de Sarat en la piel de su cuerpo, será traído al Cohen Aarón o a uno de sus hijos los Coanim. Sarat es una plaga sobrenatural que Yahweh pone sobre las personas que cometen ciertos pecados, especialmente el pecado de la Shon Hara o la calumnia. En Éxodo 4, 6 al 7 está escrito: y añadió Yahweh, ahora mete la mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó de aquí, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno, y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí se había vuelto como el resto de su carne. ¿Qué pasó aquí? Moshe tuvo Sarat en su mano como una señal. Pero una señal, ¿por qué? Porque él había hablado la Shon Hara contra el pueblo de Israel, diciendo que no le iban a creer, según Shemot 4:1. Así que esta plaga no solamente cae sobre los hijos de Israel, sino también sobre los gentiles. Y esto nos enseña que no solamente es aplicada sobre el que peca con la Shon Hara, sino también por otros delitos. En el capítulo 13:3 dice, el Cohen mirará la afección en la piel del cuerpo, y si el pelo en la afección se ha vuelto blanco y la afección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una afección de Sarat. Cuando el Cohen lo haya examinado, lo declarará impuro. Los Coanim tienen la autoridad para declarar tamé o tahor, puro o impuro. O sea, a una persona o a un objeto. Cuando la persona tiene esta plaga, no se vuelve impura ¿hasta cuándo? Hasta que el Cohen haya hecho una declaración de impureza, o sea, tiene que pasar primero por el Cohen. Entonces el afectado no podía vivir dentro de la comunidad, sino que tenía que vivir solo fuera del campamento, fuera de una ciudad, si estaba amurallada, y regresar cuando el Cohen entendía que ya no tenía afección sobre su cuerpo, y entonces lo declaraban sano, y así podía entonces de nuevo regresar a la comunidad. Capítulo 13, versículos 45 y 46 nos dice, en cuanto al afectado de Sarat que tenga la afección, sus vestidos estarán rasgados, dejará crecer el cabello de su cabeza, se cubrirá el bigote y gritará impuro, impuro, y permanecerá impuro todos los días que tenga la afección, es impuro y vivirá solo, y su morada estará fuera del campamento. Si su pecado había sido la Shon Hara, que tiene que ver con la relación social, pues ya no podía tener contacto con los demás, tenía que vivir ¿qué? Solo. Ni siquiera tenía el derecho de asociarse con las otras personas impuras, así que no podía pecar más entonces con su lengua, porque iba a estar separado, apartado de la comunidad. Capítulo 13 y versículo 59 dice, esta es la ley o la Torá para la marca de lepra en un vestido de lana o de lino, sea en la urdimbre o en la trama o en cualquier artículo de cuero para declarar limpio o inmundo. La Torá aquí ocupa mucho tiempo con esta enfermedad porque se podía manifestar en muchas maneras en los cuerpos humanos y en los objetos alrededor del hombre. Cada caso tenía que ser explicado en detalle. Además parece ser contagiosa y por eso era muy importante ser meticuloso en eliminarla para que no afectara a otros, según Deuteronomio Devarim 24:8. O sea que al comparar esta plaga con el pecado, con la transgresión, aprendemos a ser meticulosos con el pecado en nuestras almas y no dejarlo crecer, sino hacer todo lo posible para eliminarlo y arrancarlo desde las raíces. Y para eso necesitamos clamar al cielo por ayuda, porque el hombre no es capaz de sacar su pecado sin ayuda de lo alto. Y si el hombre no puede y no clama al Shammai, pues tampoco lo va a poder sacar, porque todo está en la disposición de humillarse delante del poderoso. Continuamos en el capítulo 14 y versículo 2 dice, esta será la ley del leproso, en los días de su purificación será llevado al Cohen. En la antigüedad la lepra era una enfermedad que no solo afectaba la piel, sino que también que se creía que era una maldición enviada por Yahweh como castigo por el pecado. Dado que la lepra era altamente contagiosa, los leprosos eran considerados impuros y eran excluidos de la comunidad. En Matitiyahu 8:3, por ejemplo, leemos sobre un leproso que suplica
a Yeshua que lo sana diciendo: si quieres, puedes limpiarme. La ley de purificación del leproso establecida en Vallicrá, Levítico 14, es muy detallada y puede ser complicada, pero en resumen se divide en tres partes principales. Estas partes son la inspección del Cohen, el sacrificio y la purificación. Estas tres partes. Primero, que el leproso era llevado ante el Cohen para ser examinado, y el Cohen iba a verificar si el leproso estaba limpio o no. Y en el caso de que se determinara que era limpio, se iniciaba entonces la etapa de sacrificio, en la que el leproso presentaría varios sacrificios y ofrendas para ser purificado. Y por último, el leproso sería purificado mediante un proceso de limpieza que culminaría con su reintegración total en la comunidad. Y la limpieza que se espera del leproso en Levítico no solo se refiere a la limpieza física, sino también a la limpieza espiritual. Entonces podemos buscar esta limpieza como acercándonos a Yahweh, pidiéndolo que nos purifique y que nos aleje del pecado. Entonces podemos limpiar nuestras mentes y corazones mediante la tefilá y la meditación en el poderoso, porque dice la Escritura que estemos siempre ¿qué? Meditando en Abacadosh. Capítulo 14 dice: entonces el Cohen tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa, la pondrá en al Cohen sobre el lóbulo de la oreja derecha del que ha de ser purificado, y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Es posible que este versículo muestre que el que es purificado necesitará la sangre sobre tres lugares que representan aquel pecado que le llevó a recibir la zarat. Este rito es muy similar, ¿verdad?, al rito de la instalación de los Cohen en el santuario, como está escrito en Éxodo 29:20. ¿Cómo vamos a entender esto? Tanto los Cohanim como el que es purificado de zarat es objeto del mismo ritual. O sea que por un lado podríamos entenderlo como que el que había tenido zarat ahora tiene el derecho para acercarse al santuario. Y en ese sentido se asemeja al ministerio del Cohen, que tiene el mismo derecho de estar cerca de Yahweh. El Mashiach está asociado con un hombre leproso. ¿Por qué? Porque todo este proceso de purificación del Metzorah está hablando de lo que el Mashiach tenía que pasar para poder entrar en su esplendor. O sea, él pudo cargar sobre sí el pecado de todo el mundo. De esta manera dice que la lepra del pecado del hombre fue cargada sobre él, como está escrito en Yeshayá, Isaías 53, 4-6. Después de la resurrección, Yeshua fue limpiado de la impureza que había obtenido por medio de la lepra del pecado, como está escrito en Zacarías, capítulo 3, versículos 2-5. Y mediante este acto de purificación, Yeshua fue entonces introducido en el ministerio sacerdotal según el orden de Melquisedec. Y por eso hay una semejanza entre el ritual de purificación del Metzorah y la instalación en el ministerio sacerdotal. Y eso usted lo ve en Éxodo 29:7, 20 al 21, y Levíticos 14, versículo 14 y 17 al 18. Ahí encuentra sobre esa instalación. En el capítulo 14, versículo 32 nos dice: esta es la ley para el que tenga infección de lepra, cuyos recursos para su purificación sean limitados. Al comparar los textos de la purificación del leproso rico y el leproso pobre, vemos que los dos tenían que pasar por la misma ceremonia. Aquí no había una distinción para ninguno. Y esto nos enseña que delante de Yahweh no hay diferencia entre rico y pobre. El pobre es tratado igual que el rico. Y el rico no tiene privilegio por ser rico, y el pobre no es discriminado por ser pobre. O sea que el Creador no se fija en el dinero, sino en el corazón. Y cuando muera el rico y muera el pobre, como quiera van a ir a ¿dónde? Al mismo lugar. Aquí no hay distinción de personas, porque Yahweh dice en su palabra que no hace distinción de personas, ni acepción. Capítulo 15, versículo 1 al 2 dice: y habló el Creador a Moshe y a Aarón, diciendo: habla a los hijos de Israel y decirle: cuando cualquier hombre tenga flujo de su cuerpo, su flujo será inmundo. La palabra hebrea que ha sido traducida como flujo es sab.
sab y significa emisión y flujo. Y en este texto aprendemos que las enfermedades de los aparatos reproductores producen impureza ritual. Y estas enfermedades también son un paso hacia la muerte. ¿Por qué? Porque el resultado de una de ellas puede ser que el hombre no pueda reproducirse. Y eso se está viendo muchísimo en estos tiempos. Uno que está ritualmente impuro no puede entrar en el santuario y de esa manera tendrá que mantenerse lejos de la presencia manifestada del Creador. Si se acerca en estado de impureza, no solo corre el riesgo de ser dañado por el fuego del Creador, sino que también transmitirá su impureza a las cosas sagradas en el santuario y por lo tanto todo impuro tenía que estar fuera del santuario. Ahora, a partir de la venida del Mashiach y su resurrección, se abre un nuevo camino para servir al Creador en el servicio celestial según el orden de Melquisedec. Y a pesar de que el cuerpo puede estar en impureza ritual, es posible entrar en el santuario, en el Shammai, en el Ruach, en el espíritu y estar cerca del Creador. O sea que es posible adorar de lejos, según dice Éxodo 24:1, con los cuerpos impuros, pero desde cerca en el Ruach, en el espíritu. Continuamos en el capítulo 15, versículo 16, donde nos dice: y si un hombre tiene emisión de semen, bañará todo su cuerpo en agua y quedará impuro hasta el atardecer. La emisión de semen produce un estado de tamé, de impureza en el hombre, pero en el nivel inferior al de sab. La Torah dice que el hombre que tiene emisión de semen tendrá que bañar todo su cuerpo en agua para poder ser purificado a la caída del sol. Y la palabra hebrea que ha sido traducida como bañará es rahat, que significa lavar, bañar. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 10 y 14. Y este versículo dice que todo el cuerpo, literalmente, toda su carne tiene que ser bañado en el agua. Y de esto deducimos que es necesario que el que se purifique se sumerja en el agua. No solamente se baña así, sino que se sumerja también. Capítulo 15 y versículo 25 dice: si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días fuera del periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro, continuará como en los días de su impureza menstrual, es impura. ¿De qué trata esto? Se trata de tener flujo de sangre fuera de los 7 días de nidad. En el caso de que la mujer sangre 1 o 2 días más, es decir, en total 8 o 9 días, ella no pasa al estado de sabá. ¿Por qué? Porque está escrito por muchos días fuera del periodo de separación. O sea que necesita haber por lo menos 3 días de flujo fuera del periodo menstrual para que sean considerados como muchos días. Cuando este flujo de sangre normal se limita a 1 o 2 días, pues entonces ya puede bañarse al día siguiente al flujo y esperar hasta la tarde. Podría ser que el flujo de la menstruación se alargue 3 días fuera de los 7 días, o podría ser que haya flujo durante 3 días o más. O sea que en el periodo de los primeros 11 días, después de los 7 días de nidad. Y en estos casos, ella entrará en el estado de sabá, y necesitará tener un periodo de 7 días limpio para poder llegar a ser ritualmente pura. Y al final de los 7 días limpios ella se sumerge en la mikvé y a la caída del sol queda pura. O sea que en el 8º día necesitará presentar entonces sacrificios en el templo para su expiación, al igual que el varón cuando es purificado de su estado de sab. En el capítulo 15 y 31 nos dice: así mantendré a los hijos de Israel separados de su impureza, para que no mueran en su impureza por haber contaminado mi santuario que está entre ellos. Los hijos de Israel tenían que separarse de la impureza ritual para no peligrar sus vidas por causa de la presencia del santuario que estaba entre ellos. O sea, hay 3 tipos de impureza: moral, ritual y física. La impureza ritual es la que en primer lugar que afecta la relación con el santuario.
y los hijos de Israel tenían que separarse de la impureza ritual para no peligrar sus vidas por causa de la presencia del santuario que estaba entre ellos. Así que el Creador nos ayuda a entender la diferencia entre la pureza y estas tres formas de impureza para que cuando nosotros vayamos delante de su presencia, entremos a su lugar Kadosh puros. Shabbat Shalom.